Es Risli Montenegro y Daniela Obando Estrella. Muchachas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchachas. De inmediato, Aminta da inicio con nuestras noticias. Agradecemos su fina preferencia a esta hora. Muy buenas noches. Comenzamos. El Poder Ejecutivo publicó este martes decreto presidencial en el cual se instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Telcor crear un plan de acción para impulsar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025. Este primer reporte con Michelle Polanco Alvarado. El decreto presidencial establece la aprobación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025. En este decreto se instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, en conjunto con el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor y las instituciones que tengan competencia en el tema de ciberseguridad, elaboren el plan de acción correspondiente. Su objetivo, dice la estrategia, es garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio que permita el aprovechamiento de las TICs como herramientas que contribuyan a la paz, la estabilidad, la seguridad y el desarrollo sostenible del país. Y establece crear condiciones administrativas y jurídicas en materia de ciberseguridad. Este decreto no viene a proteger ningún derecho, viene a dejar en las manos siempre del Estado nicaragüense, pero ya por el medio del Poder Judicial, para criminalizar cualquier acción de protesta. Todas estas leyes que ha venido promoviendo el Estado nicaragüense ha venido violentando lo que es la Constitución política y los derechos de las y los nicaragüenses. El decreto presidencial fue publicado 24 horas después de conocerse la iniciativa de ley especial de ciberdelitos promovida por diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, iniciativa que es catalogada por los especialistas como inconstitucional. Una ley totalmente inconstitucional que viene a abolir por completo lo que es el derecho a la expresión de los ciudadanos nicaragüenses, pero también el derecho a la propiedad privada. Viene a normalizar lo que ya ha venido haciendo la Policía Nacional en relación a que te roban, porque no hay otra palabra que pueda definir, todos los aparatos electrónicos. Si no veamos lo que pasó con 100% Noticias y Confidencial, que le robaron todos los equipos, y la ley precisamente habla de que la policía ya va a estar facultada para extraerte todo ese tipo de información. Diputados opositores en la Asamblea Nacional expresan que desde ya se opondrán a dicha ley. Y consideramos algunos de que hay violaciones constitucionales alrededor de esas propuestas, porque se restringen una gran cantidad de libertades de los ciudadanos en cuanto a la forma que se van a comunicar, y en mi opinión lo que están haciendo es un combo de leyes que van a venir a generar un cerco alrededor de la oposición. Esa misma iniciativa que están presentando, si se convierte en ley, puede ser un boomerang para ellos cuando dejen el poder, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? De que esa norma podría ser aplicado a ese grupo que son especialistas a decir cosas falsas, ¿no? La iniciativa se encuentra en Secretaría de la Asamblea Nacional para su posterior presentación y proceso de consulta. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Albio Cires, miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, considera que el presidente Ortega está desesperado y temeroso por las elecciones. El congresista cuestionó además las leyes, agentes extranjeros y delitos cibernéticos porque amenazan el derecho a la libertad de expresión y asociación. María Esther Ordóñez nos informa. El congresista estadounidense Albio Cires aseguró este martes que continúa instando al Departamento del Tesoro a aplicar sanciones a todos los colaboradores del presidente Daniel Ortega. En su cuenta en Twitter, Cires escribió: "Parece que Daniel Ortega está desesperado y teme elecciones en 2021. Las leyes de agentes extranjeros y delitos cibernéticos intentan silenciar a la prensa y criminalizar a críticos. Sigo instando al Departamento del Tesoro que sancione a todos los colaboradores de Ortega". Mientras tanto, Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado, refirió en su cuenta en Twitter: "Las palabras vacías en la 75 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas no restaurarán la democracia en Nicaragua.
condenamos la negativa de Ortega a celebrar elecciones libres y justas, los ataques a la prensa y la oposición, la corrupción que roba a los nicaragüenses, el uso de la tortura como herramienta de represión y la detención de más de 90 presos políticos, concluye Morgan Hortagus. María Esther Ordóñez, Acción 10. Ciudadanos por la Libertad rechaza la iniciativa de ley especial contra ciberdelitos por considerar que la iniciativa atenta contra el derecho de expresión y la libertad de prensa. Michelle Polanco con los detalles. El Partido Ciudadanos por la Libertad expresó a través de un comunicado que la iniciativa de ley contra ciberdelitos amenaza con criminalizar a toda expresión crítica en contra del gobierno de Ortega. Se amenaza con criminalizar la labor de periodistas, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y de cualquier ciudadano que difunda información o exprese opiniones a través de medios informáticos. Particularmente lesivas al ejercicio de estos derechos son las disposiciones contenidas en los artículos 25, 29 y 30 de la iniciativa, en la cual se penalizan como delitos la revelación de información reservada de las entidades públicas y la difusión de información que a juicio de las autoridades del Estado sea falsa, tergiversada, incite al odio, a la violencia, ponga en peligro la estabilidad económica, el orden público, la salud pública o la seguridad. Además, aseguran que la discrecionalidad con la cual se aplicaría dicha ley especial es peligrosa en el contexto actual, en la que el gobierno se encuentra creando un marco legal para criminalizar a los opositores. En un régimen dictatorial como este, que junto a las constantes campañas de odio y estigmatización contra los opositores, ha venido utilizando el sistema penal como un instrumento de intimidación y venganza política. Esta iniciativa de ley, junto a la reciente amenaza de imposición de cadena perpetua por crímenes calificados como de odio y la iniciativa de regulación de agentes extranjeros mediante una ley, ponen de manifiesto que el régimen está creando el marco legal para criminalizar cualquier expresión de disidencia en vísperas de un año electoral. Finalmente, llaman a la comunidad internacional y a los nacionales a rechazar esta y otras iniciativas que atenten contra los derechos políticos y ciudadanos de los nicaragüenses. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Un diputado sandinista admitió que para aplicar la cadena perpetua en Nicaragua se debe reformar la constitución política en 2 legislaturas y la propuesta de reforma se está elaborando en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se encuentra redactando la propuesta de reforma parcial a la Constitución Política nicaragüense, a través de la cual se impondrá como pena máxima la cadena perpetua a quienes cometan crímenes de odio, explicó el diputado sandinista Carlos Emilio López. Esa propuesta se está trabajando desde la Corte Suprema de Justicia. En su momento vendrá a la Asamblea Nacional, donde se discutirá y se aprobará. Para crear esta figura se tiene que hacer una reforma a la Constitución Política de la República de Nicaragua, porque nuestra Constitución actualmente establece que la pena máxima es de 30 años. Se tendrá que reformar la Constitución y, como sabemos, una reforma parcial a la Constitución Política implica que se tiene que aprobar en 2 legislaturas. López aseguró que dicha iniciativa promovida por el presidente Ortega está siendo apoyada por los ciudadanos a través de firmas. La pena, admitió el diputado, forma parte de la solución a la escalada de violencia que sufren las mujeres en el país. ¿No realmente cree que la aplicación de una cadena perpetua viene a solucionar el problema de violencia que se está viviendo en nuestro país, sobre todo la violencia en contra de las mujeres? La violencia se resuelve desde una perspectiva integral, con medidas punitivas, con medidas sancionadoras. En los últimos años en Nicaragua hemos venido creando un sistema jurídico penal sancionador.
Sin embargo, no logró explicar por qué el gobierno sandinista había cerrado las comisarías de la mujer desde 2016, poco después de haberse aprobado la Ley 779, Ley contra la Violencia hacia la Mujer. Porque antes del año 2007 no existían juzgados especializados de familia. Los se ejecutan o se discuten los delitos ya cometidos, no se previenen. Y la pregunta es por qué entonces cerrar cuando se necesitaban las comisarías y hasta hoy, cuando hasta se puede estar utilizando políticamente. Antes del año 2007 no existían juzgados especializados contra la violencia, no existían juzgados de familia. Antes del año 2007 no existía una política de atención integral a la familia. Antes del año 2007 no existía un código de familia. La propuesta de aplicar cadena perpetua a aquellos que cometan delitos atroces fue hecha por el presidente Ortega luego de registrarse un doble asesinato contra 2 niñas en un municipio de Mulucucú. Especialistas aseguran que la propuesta es una justificación del gobierno para perseguir a los opositores, a quienes en más de una ocasión la pareja presidencial ha señalado de cometer crímenes de odio. Michelle Polanco Alvarado, Acción. Gracias por continuar informándose con nosotros a esta hora. Bueno, a partir de este lunes a mediodía, Medardo Mairena, líder campesino opositor junto a su comitiva, tuvo que refugiarse en las oficinas del Comité de Derechos Humanos, la CPDH. Valesca Rivera nos brinda mayor información. El líder campesino Medardo Mairena interpuso un recurso de exhibición personal contra el comisionado general Francisco Díaz por el asedio y persecución del que señala ser víctima por agentes de la policía y civiles que le dan persecución desde el pasado lunes. Es preocupante, ¿verdad? Y creo que queda en evidencia para el pueblo de Nicaragua y el mundo cómo en Nicaragua no podemos vivir en paz, no podemos salir, ¿verdad? Aún siendo nicaragüenses, vivimos como si estuviéramos exiliados, ¿verdad? En nuestro propio país. Es lamentable, pero una vez más le decimos a la comunidad internacional, ¿verdad?, que nos ayuden a salir de esta dictadura. Ya estamos cansados de darnos cuenta del sufrimiento que sufren nuestros hermanos exiliados, por ende nosotros no nos tenemos por qué ir al exilio. Esta es nuestra patria que nos vio nacer, aquí vamos a crear nuestra familia, como le hemos dicho, y vamos a luchar hasta que Nicaragua sea libre. Las personas, Medardo, como ustedes pueden ver, nos han seguido y quisimos demostrar cómo esta policía asedia al pueblo de Nicaragua, al líder campesino Medardo, y definitivamente no hay paz aquí en este país mientras haya estas actitudes abusivas, estas acciones que van en detrimento de las libertades individuales que tenemos como personas, como ciudadanos. Mairena decidió resguardarse en las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos junto a una comitiva del movimiento campesino porque teme ser recapturado. Al intentar salir de ese organismo fue perseguido por agentes de la policía y civiles sin ser detenido. Este asedio también lo han denunciado otros miembros de la oposición. Con imágenes de Erasmo Hernández para Acción 10, Valesca Rivera. Y la representante legal del PLC, María Aide Osuna, reconocida por el Consejo Supremo Electoral, desconoció la delegación del partido en la coalición nacional e informó sobre la crisis y problemas en la administración que enfrenta esa organización política. Geraldine Domínguez nos amplía. María Aide Osuna continúa bajo su cargo de presidenta legal del Partido Liberal Constitucionalista. Así lo confirmó la mañana de este martes leyendo la resolución que el Consejo Supremo Electoral notificara a la agrupación política de mantenerla en su cargo. Osuna sacó a la luz problemas administrativos que el partido enfrenta. Por lo tanto, ella continuaría con las gestiones en el banco para el pago de la luz y el agua de las instalaciones del partido, así como el pago de 15 trabajadores. Bueno, ahorita después de la conferencia voy al banco a presentar la certificación con una carta para que ellos procedan a dar el dinero. Y quiero decirles algo, yo integré otra firma, vuelvo y repito, para mayor agilización, y en cuanto nomás me den el dinero, se le paga sus 2 meses de salario. 2 meses de salario. Jugaron con el hambre y repito, no voy a cansar con los niños y personas adultas de las familiares de cada una de estas personas. Y quiero aclarar, nosotros en ningún momento queremos más pacto con nadie.
Aquí con las uñas estamos trabajando. Y prueba de eso es que ni siquiera, además de no pagar los salarios de nuestros trabajadores, estamos sin agua. Nos cortaron el agua. Y hoy ustedes fueron testigos, los periodistas, que venían a cortar la energía eléctrica. Les suplicaron unos correligionarios que no la quitaran ahorita porque íbamos a esta conferencia. Osuna señaló que aún está en discusión si la delegación del PLC continuará en la coalición nacional. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y tras la resolución del Consejo Supremo Electoral a favor de María Aide Osuna, el diputado liberal Miguel Rosales propone nuevamente la celebración de una asamblea para definir la presidencia y resolver la litis interna porque atraviesa el partido. Michelle Polanco con los detalles. Miguel Rosales, presidente nominal del PLC, reconoció que Osuna es la apoderada legal del partido según expresara el Consejo Supremo Electoral a través de una resolución publicada este lunes. Sin embargo, dejó entrever que la junta directiva del partido no reconoce a Osuna como tal y por ende esto limitaría su ejercicio de apoderada legal. Pero recordemos una cosa, un representante legal no actúa por sí ante sí. Para ir a un banco, para ir a una institución, tenés que demostrar que estás autorizado para ir a hacer tal gestión. Ella primero tendría que pedir a la Junta Directiva Nacional que le autorice a hacer gestiones como representante legal. Y la Junta Directiva está apoyando a Miguel Rosales, el Comité Ejecutivo apoya a Miguel Rosales, es decir, eso prácticamente... es tener la representación legal, pero no tener el respaldo institucional. La mayoría de las personas que integran el órgano colegiado más importante, que es la Junta Directiva Nacional o el Comité Ejecutivo Nacional, es prácticamente tener algo pero no poder ejercerlo porque no vas a tener nunca la autorización institucional para poder actuar como representante legal. Rosales propone que sean los correligionarios liberales a través de asambleas municipales y en convención nacional quienes decidan quién es el presidente del Partido Liberal Constitucionalista. Y si María Aide Osuna lo que pide o quiere que se hagan las asambleas municipales, yo estoy sumamente interesado, motivado hoy más que nunca que se hagan esas asambleas municipales porque ha quedado demostrado plenamente que quien tiene el apoyo de las bases, las estructuras y los distintos sectores del partido es Miguel Rosales. Entonces yo tomo la palabra y hago la propuesta de que iniciemos ya con las asambleas municipales, departamentales, regionales y concluyamos con la gran convención nacional. La litis interna del PLC inició hace 2 meses cuando el Consejo Ejecutivo Nacional nombró a Miguel Rosales como presidente del partido y Osuna desconoció dicho nombramiento calificándolo como ilegal. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Cambiamos de tema. La Unión Europea trabaja en más de 8 municipios del país para llevar agua y saneamiento con fondos europeos destinados también a paliar la crisis socioeconómica generada en Nicaragua por la pandemia. En tiempos de pandemia, el agua se convirtió en una necesidad para garantizar la salud. Partiendo de este contexto difícil, nace la iniciativa de la Unión Europea para mejorar la red de conexión y distribución del servicio de agua en lugares como Río Coco, la costa Caribe y comunidades misquitas, además de otras zonas en distintos departamentos del país. El embajador de Alemania en Nicaragua, Christoph Buchers, considera que esta acción, además de garantizar el acceso inmediato al agua potable para enfrentar la pandemia, también están trabajando en una sola visión a largo plazo para la buena gestión del agua y su uso para el cultivo. Esto para proteger y conservar fuentes de aguas valiosas como el río Coco. La idea es fortalecer la capacidad de resiliencia de las comunidades ante los impactos del cambio climático. Esto a través del establecimiento de áreas de bosques cerca de recursos hídricos importantes. Para Acción 10, Valesca Rivera. Unidos como equipo, juntos por Nicaragua.
Ofreciendo accesorios para vehículos, encontró la muerte un hombre de 35 años. La tragedia ocurrió cuando la víctima sufrió un resbalón y fue arrollado por un camión en un parqueo ubicado frente a las oficinas de Tránsito Nacional. Willy Narváez nos informa. Todas las mañanas, Marlon José Pineda iba al encuentro de los vehículos que ingresaban a este parqueo, pero de esa manera encontró la muerte la mañana de este 29 de septiembre. Cerca del cadáver quedaron sus triángulos, extintores y cintas reflexivas, las cuales ofrecía para ganarse la vida. El vigilante del parqueo es un testigo clave. Allá pegó, en esa piedra donde usted ese chaval, pegó y cayó así como está, y la llanta de atrás le pasaron. ¿Una fue la que le pasó o le pasaron varias? Una, solo esta. Yo vengo de aquí, yo vengo a hacer unas compras y miro el mar. ¡Pum! Cae así como está. Ese es un resbalón, no es que está resbalado. Él se resbala, cae y le pasan la llanta. Otro vendedor que permanece esperando vehículos tal como lo hacía Marlon, lamentó lo sucedido. Asimismo, otro testigo. Él venía buscando cómo venderle la cinta al camión, parece que se resbaló y cayó completo con la llanta. Pues yo venía, un cliente me dijo, andame una bolsa aquí al tramo de comida. Y yo lo salió al brother, pues le digo, ¿qué onda? Y el mae cuando miré, pasé de regreso cuando miré, ya le había pasado la llanta al camión, porque si yo hubiera visto, lo viño al brother, mala onda. Aunque el conductor involucrado aparentemente realizaría gestiones con las autoridades de Tránsito Nacional, le tocó quedar en calidad de detenido. El vendedor de 35 años era originario de Bonanza y hace más de una década se desempeñó como boxeador profesional. Habitaba en el barrio Milagro de Dios. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, a Acción 10. Motociclista pierde la vida en triple choque en el kilómetro 7.7 de la carretera a Masaya la mañana de este martes. Willy Narváez estuvo en el lugar y nos tiene mayores detalles. Los accidentes viales enlutaron a dos familias capitalinas en menos de 2 horas la mañana de este martes. Axel Giovanni Otero, de 21 años, fue la segunda víctima. La tragedia ocurrió en el kilómetro 7.7 de la carretera Masaya. Cuando el infortunado se desplazaba en esta motocicleta, se estrelló contra la parte trasera de este automóvil conducido por Alan Duarte Linarte. Un testigo fuera de cámara narró lo ocurrido. ¿Qué observaron usted, hermano? Que nosotros veníamos del poste grande. Ajá. Que cuando ya nosotros veníamos cerca, el motorizado vino a pegar en el carro blanco, que este carro está parqueado. El muchacho vino a caer como por aquí, ¿no? ¿El motorizado se estrella ahí solo? Sí, exactamente. De ahí el carrito plateado, el que está allá, se lo pasa llevando, ¿no? Y lo deja ahí. Lo deja ahí. Sí. Fue prácticamente decía que el vehículo plateado que... Ese fue el que lo termina de matar. Todavía estaba con signos vitales, ¿no? Sí. Todavía el muchacho, el conductor con el que ando, es doctor y le tomó los pulsos y estaba bien. Por su parte, la joven conductora de este vehículo involucrado deslindó su responsabilidad. ¿El atropelló fue el otro muchacho? ¿Vino a rebotar prácticamente? Él vino a rebotar conmigo. Ah, ¿fue este vehículo prácticamente que lo levanta? No, yo no sé, yo no vi, yo solamente... ¿Cuál iba en este? Sí. Bomberos atendieron la emergencia, pero ya no había nada que hacer por el joven. Los especialistas cuando llegaron al lugar constataron que el paciente, el compañero motorizado, no tenía signos vitales referentes a vida, ¿verdad? Le llamamos nosotros. ¿verdad? Tanto la motocicleta como los dos vehículos circulaban en dirección norte a sur. Al sitio llegaron familiares del motorizado. Una escena dolorosa que demuestra la cara de las tragedias viales. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, a Acción 10. Una pérdida lamentable. Continuando con otro suceso, un motorizado resultó con fractura expuesta en una de sus piernas al ser colisionado por una camioneta en una calle del barrio Camilo Ortega. Valesca Rivera nos cuenta mejor. Un hombre de 38 años fue colisionado cuando viajaba en su moto a unas cuadras de su casa en el sector del Monumento del barrio Camilo Ortega. Yo estaba desayunando cuando él acaba de salir de la casa, no sé, como media hora. Salió que iba para su trabajo. Dicen que fue el de la camioneta porque mi hijo viene de allá para acá y la camioneta va de aquí para allá, no sé cómo. La realidad que hay gente que miraron, tal vez, digo yo. ¿Cuál es el nombre de él? Marlon Francisco Hernández. El conductor de una camioneta salía de una vulcanización y no observó al motorizado, quien resultó con una fractura expuesta en su pierna izquierda. Él fue llevado al hospital en Infonseca para atender sus lesiones, mientras la policía levantaba el croquis que de forma preliminar indicaba que la responsabilidad del accidente fue del conductor de la camioneta. Tiene politrauma más fractura expuesta de
fémur del miembro inferior derecho. Esta semana se reportaron al menos 10 personas fallecidas en accidentes de tránsito. 2 de ellas, motociclistas, se sumaron este martes a esta fatal lista. Con cámara de Erasmo Hernández, para Acción 10, Valesca Rivera. Un choque entre 2 motos este martes en el sector del Memorial Sandino. Xochitl Mendoza con el reporte. 2 motociclistas protagonizaron un accidente de tránsito cerca de los semáforos del Memorial Sandino. Luis Antonio Gutiérrez, uno de los conductores, viajaba en su preferencia de este a oeste, cuando el otro conductor de identidad desconocida se cruzó de manera repentina, afirmó la madre de Gutiérrez. Él venía en este carril, en el izquierdo, y el muchacho de la moto, de la otra moto, venía en el carril de en medio. En lo que mi hijo viene por aquí, el muchacho de la otra moto se le pasó, pero en ese momento iba un taxi, un carro, y se le pasó hacia adelante a él. Cuando el muchacho frena porque el carro se detiene, mi hijo pegó, ya no pudo detenerse y pegó en la moto de él. El muchacho, él salió en los aires, que gracias al casco pues pegó en la cuneta, no sé dónde, y lo defendió. Pero a mi hijo salió perjudicado porque pegó en la moto de él. Por la fractura que presentaba en el brazo, Luis Antonio fue trasladado por miembros de la Cruz Roja al hospital donde es asegurado. Al llegar al lugar encontramos una persona lesionada que impactó con otro vehículo. Va estable, solo lleva lo que es una fractura cerrada en lo que es cúbito y radio del brazo derecho. Lo estamos trasladando al seguro, hospital militar. Mientras que el otro conductor resultó ileso. Quisimos conocer la versión de él de cómo ocurrió el accidente, pero evitó ser abordado por este medio. Con imágenes de Ángel Ruiz, Xochitl Mendoza, Acción 10. Más de 80 trabajadores del plantel El Barreno de Oro, ubicado en el kilómetro 182 de la carretera San Isidro-León, denuncian asedio policial. Detalles con Willy Narváez. Trabajadores del plantel artesanal Barreno de Oro, ubicado en Matagalpa, en el kilómetro 182 de la carretera San Isidro, denunciaron la presencia de la Policía Nacional en el interior de dicha empresa. Se desconoce el motivo de la visita de los agentes en ese plantel, pero lo cierto es que no le genera ningún tipo de tranquilidad a los trabajadores. Se conoció que los propietarios están al día con el pago de impuestos, seguro social y pago de energía eléctrica, si fuese algún argumento para justificar la llegada de los uniformados. En el plantel procesan oro y es la quinta ocasión que una patrulla policial ingresa al local sin dar ninguna explicación. Willy Narváez, a Acción 10. Amigos, tiempo de anuncios comerciales y al regresar más noticias aquí en Acción 10. En su acostumbrado informe semanal, las autoridades de salud reportan 97 casos de COVID-19 y 2 fallecidos, para un total de 151 víctimas mortales desde que fue detectado el primer caso en Nicaragua en marzo. Xochitl Mendoza nos amplía esta información. Datos brindados por el Ministerio de Salud reflejan que en Nicaragua durante la última semana han muerto solo 2 personas a causa de la mortal pandemia de la COVID-19. Asimismo, detalla que a 97 nicaragüenses se les ha dado seguimiento con COVID-19 confirmado. De la misma forma, 94 personas de las que estaban en seguimiento cumplieron el periodo establecido de observación. Desde marzo pasado, cuando se reportó el primer caso, hasta septiembre, hay un total de 4.146 casos confirmados, y el MINSA destaca que 3.898 personas se han recuperado de la COVID-19. Xochitl Mendoza, Acción 10. Según informe de la Unidad Médica Nicaragüense, desde el inicio de la pandemia en Nicaragua, al menos 107 trabajadores de la salud han fallecido por síntomas relacionados al COVID-19. Xochitl Mendoza con los detalles. Según datos de la Unidad Médica Nicaragüense, 107 médicos han fallecido a nivel nacional durante el contexto de la pandemia de la COVID-19, denunció el médico Eddie Valverde. Han fallecido por causas relacionadas. Algunos de ellos ya tenían enfermedades de base y terminaron fracasando
siempre relacionada por una neumonía causada o sospechosa de COVID-19. Muchas de las familias de nuestros galenos están devastadas, han quedado viudas, han quedado huérfanos, han quedado personas en altísima vulnerabilidad. Los galenos aseguran que sus colegas se les negó un diagnóstico certero o una prueba COVID-19. Alertan a la población a seguir manteniendo las medidas preventivas para evitar el contagio. Por eso nosotros estamos alertando a la población nicaragüense para que se sigan tomando las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de manos y solo asistir a actividades que sean esenciales, ya sea por razones económicas, por razones laborales o por razones de familia. De lo contrario, debemos de tratar de permanecer en nuestros hogares el mayor tiempo que podamos. ¿Por qué es esto? Porque a pesar que no ha habido una segunda ola tan mortífera y devastadora como la primera, sí se siguen dando casos de COVID-19. Algunos de mis maestros, de mis colegas, de mis amigos han perecido a causa de la peste china. Según el Imperial College de Londres, prevé un rebrote de la pandemia a inicios del mes de diciembre. Datos de este organismo indicaron que el pico de la pandemia en Nicaragua fue alcanzado en la última semana del mes de mayo, cuando el Ministerio de Salud reportó más de 15 muertos por coronavirus. Muchachas, tenemos saludos muy especiales. Inicias, Richly. Sí, hasta San Rafael del Sur saludamos al señor Kessler Navarro Espinosa de parte de su mamá, esposa e hijos. También felicitamos a la niña Luciana Paola Arias Mendoza por sus 10 añitos. Le saluda a su tía. El guapo Dylan Jair Avendaño Rodríguez está festejando su cumpleaños el día de hoy. Saludos de parte de su papá Carlos Avendaño, el Puma DJ. También felicitamos a la señora Telma Díaz por estar festejando 84 años de vida. Muchísimas bendiciones. También saludamos a la joven Yasuara Guerrero. El día de hoy está festejando su cumpleaños. La felicita a sus familiares hasta el barrio Santa Rosa. Muy agradecidos por su fina